Empezando ya con el tema que nos ocupa y para centrar un poco la cuestión, creo que yo haré una introducción y si lo consigo con una pequeña presentación, pero mi intención es no hablar demasiado para que después sean quienes están en el día a día de dos de los instrumentos fundamentales que se están utilizando a través de la vía del cumplimiento cooperativo ahora mismo, como son los APAs y como son el proyecto ICAP, así como algunos otros de los que le iremos hablando. Como digo, pretendo dejarles más tiempo a ellos de lo que pudiera decirles yo. Voy a ver si consigo compartir la pantalla. Vamos a ver, la relación cooperativa. A nosotros nos gusta hablar más de relación cooperativa que de cumplimiento cooperativo, puesto que el cumplimiento es algo que se deduce de las normas y todos los contribuyentes están obligados a cumplir con todo aquello que establecen las normas tributarias. Sin embargo, esa obligación pensamos que se puede hacer a través de dos vías distintas. Una vía tradicional, la vía que se ha utilizado toda la vida, en la que la administración despliega todo su poder de imperio sobre el contribuyente y a través de procedimientos contradictorios de control, pues se verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y hay otro modelo, que es el modelo que vamos a intentar explicarles en su versión española hoy, que es el modelo de relación cooperativa, en el que lo que pretendemos es crear un marco de confianza, un marco de transparencia, donde el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en principio, se dé por hecho. Pues decía que a través de esta otra vía de cumplimiento, lo que pretendemos es crear ese clima de confianza que hará que de entrada pensemos que las obligaciones tributarias se están cumpliendo razonablemente bien. ¿Por qué? Pues porque hemos intentado adelantar las fases de control de tal manera que a través de un control preventivo, el modelo de control al que nos llevaría la relación cooperativa, un control básicamente preventivo, en el que crearíamos un espacio de confianza y de seguridad jurídica para el contribuyente, en el que el cumplimiento tributario sería mucho más sencillo y vendría dado por la pura realidad de los acontecimientos, sin necesidad del control a posteriori de manera permanente. ¿Qué se pretende? Pues yo creo que aquí tenemos que situarnos en las dos partes del problema, en el contribuyente y en la administración tributaria. El contribuyente, obviamente, lo que pretende es minorar riesgos fiscales y para minorar esos riesgos fiscales lo que desea es tener una relación cualificada, digámoslo así, una relación cualificada con la administración tributaria que le permita acudir a ella con carácter previo a la hora de tomar decisiones de trascendencia fiscal para la empresa, para el grupo, etcétera, etcétera. Esto además tiene una derivada que es muy importante hoy, especialmente en las grandes empresas, que es minimizar riesgos reputacionales. Hoy, para cualquier gran empresa en el mundo, los conflictos con la administración tributaria son algo que les genera interna y externamente enormes problemas y son las propias empresas las primeras interesadas en minimizar ese riesgo. Por tanto, este es el atractivo que para una de las partes implicadas en la relación cooperativa podemos ofrecer. ¿Y para nosotros cuál sería para las administraciones tributarias? Pues yo creo que el beneficio fundamental podríamos resumirlo con la palabra tranquilidad. Saber que respecto de nuestros grandes contribuyentes, ahora nos estamos centrando en grandes contribuyentes, el cumplimiento tributario tiene unas vías que lo facilitan de tal manera que el control a posteriori, siendo irrenunciable, y por supuesto seguimos en ello, siendo irrenunciable, como digo, no sea ya el único instrumento de verificación del control, sino que también a través de medidas que se toman a priori se puede ir, digamos, dirigiendo el cumplimiento tributario de las grandes empresas. Y para nosotros esa tranquilidad tiene un gran beneficio,
y el gran beneficio es que, dado que nuestros recursos son escasos, a través de esa tranquilidad podemos ver permanentemente los mismos temas. Bien, esto que les digo, tengo que reconocer que, tal y como lo digo, todo encaja muy bien, pero bueno, la realidad después demuestra que ni la relación cooperativa es una solución universal, ni el control tradicional lo es tampoco, sino que inevitablemente tienen que irse mezclando ambas posibilidades para conseguir el objetivo que todos queremos, que es que el cumplimiento tributario, en este caso de las grandes empresas, vaya más allá del mínimo que exigen las normas. Nos decían ustedes en su cuestionario que cuáles eran los principales retos a los que nos habíamos enfrentado con la introducción de la política de cooperación con los grandes contribuyentes. Yo creo que el gran reto, y en las conclusiones volveré a aludir a ello, el gran reto, sin duda ninguna, es el cambio cultural. El cambio cultural, tanto por nuestra parte, por la parte de la administración tributaria, como por la parte de los contribuyentes. Son muchos los años en los que la manera de entendernos ha sido una manera permanentemente contradictoria, y cambiar esa cultura, cambiar esa forma de actuar, lleva tiempo, consume muchos recursos y necesita sobre todo que se vaya decantando, que se vayan viendo los resultados poco a poco, ir allegando voluntades para que todos vayamos creyendo que el cumplimiento cooperativo puede ser la solución al incumplimiento, dicho de una manera muy, muy rápida y sencilla. Pues bueno, la experiencia española, ¿cómo se ha articulado? Pues la experiencia española nace allá por el año 2009 como consecuencia de algunos documentos y algunos grupos de trabajo de la OCDE en los que empezó a hablarse de la necesidad de establecer un nuevo modelo de relación entre la administración y los contribuyentes. Es en 2008 cuando la OCDE empieza a trabajar en estos temas, y es ya en 2009 cuando en España se crea el primero de los grandes instrumentos del cumplimiento de la relación cooperativa, como es la creación del Foro de Grandes Empresas. Este Foro de Grandes Empresas es, ante todo, un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro entre la gran empresa y la administración tributaria, en donde se intentan tratar los problemas que a ambas partes les preocupan en el marco de esta relación, de este cumplimiento tributario. Una de las primeras cosas que hizo, aparte de dotarse de una cierta norma interna de funcionamiento, fue consensuar un código de buenas prácticas tributarias. Bien, pues como les decía, en el seno del Foro de Grandes Empresas se aprobó un documento, el Código de Buenas Prácticas Tributarias, que lo que pretende es reunir los derechos y obligaciones de ambas partes en el marco de esta relación cooperativa. Y cuando hablo de derechos y obligaciones tengo que hacer un matiz. Más que obligaciones respecto de las empresas, lo que contiene el código son unas pautas de conducta. Quien quiera formar parte y estar adherido a este código de buenas prácticas tributarias y eventualmente formar parte del foro de grandes contribuyentes, del foro de grandes empresas, debe cumplir una serie de recomendaciones y de buenas prácticas que se recogen en este documento. Y por otra parte, este documento recoge lo que, dicho de una manera sencilla, serían las condiciones que a cambio ofrece la administración tributaria en esta relación cualificada con las empresas adheridas a este Código de Buenas Prácticas. En la actualidad hay 170 grupos empresariales adheridos a este Código de Buenas Prácticas, que representan aproximadamente a 1.000 empresas, y normalmente tiene 2 reuniones al año, semestrales, en donde se discuten todos aquellos temas que previamente en los grupos de trabajo creados en el seno
de este foro de grandes empresas se han ido tratando. ¿De acuerdo? Es un foro de debate, no es un foro decisorio en el sentido de que en el ordenamiento jurídico español la administración tributaria lo que aplica son las normas jurídicas emanadas del Parlamento o eventualmente emanadas del Gobierno a través de reales decretos, pero sí es cierto que, digamos, es un gran pacto entre caballeros. Lo que se trata en el foro pues es algo que después, obviamente, todos nos sentimos obligados a poner en práctica. Como les decía, este foro abarca exclusivamente a las grandes empresas, lo cual no quiere decir que no haya otros foros que se han ido creando sucesivamente que abarquen a otro tipo de operadores en el ámbito tributario. Estos operadores son pues, las grandes asociaciones y colegios profesionales de asesores tributarios, y después incluso recientemente, muy recientemente, el año pasado, se ha creado el Foro de Profesionales Tributarios, donde están representados ya a título más individual los asesores tributarios. Esta figura en España son pues, normalmente abogados o economistas que actúan de intermediarios entre el contribuyente y la administración tributaria. Bueno, pues todos ellos tienen también un código de buenas prácticas al que pueden adherirse, aunque estos códigos están todavía naciendo. Nuestra experiencia ahí, digamos, es mucha más corta. Pues como les decía, como resumen, todo este entramado lo que pretende es crear un nuevo modelo de relación donde con carácter preventivo sea posible que la administración tributaria dé pautas de comportamiento a las grandes empresas en aquellas operaciones que les plantean dudas a la hora de tomar sus decisiones, y a su vez la administración tributaria se compromete con las grandes empresas a unos determinados códigos de conducta que, digamos, benefician a esta relación, la hacen más fácil. Y ahí es a donde tendríamos que pasar ahora. Y digo que hacen más fácil esta relación porque, como les decía al principio, el objetivo fundamental de la administración es lograr facilitar el cumplimiento voluntario de todos estos grandes contribuyentes y reducir la litigiosidad. Sé que en su país ocurre lo mismo que aquí. Los asuntos en los tribunales, pues bueno, tienen una vida muy dilatada, puede, en fin, pasar un lapso largo de tiempo desde que hay un desencuentro entre la administración tributaria y los contribuyentes y que este desencuentro finalmente es solventado por los tribunales, y eso no es bueno para nadie. No es bueno para las empresas por la incertidumbre que genera, no es bueno para la administración porque retarda la recaudación y además consume muchos recursos en la tramitación de todos los procedimientos, y no es bueno para la administración de justicia porque colapsa los tribunales con asuntos muchas veces repetitivos, reiterativos, que debieran de haberse podido solucionar con carácter previo. Tendríamos que hablar de las manifestaciones concretas, los instrumentos concretos a través de los cuales se manifiesta esta relación cooperativa. Entonces son muchos los instrumentos a través de los cuales se manifiesta, pero me voy a permitir citar 4, aunque después mis compañeros serán los que vayan, al menos con algunos de ellos, desarrollándolos con muchísima mayor precisión. Evidentemente, lo primero que tenemos, y se lo he comentado antes, que es una de las ventajas que ofrece esta relación cualificada, es la posibilidad de que con carácter previo las empresas se dirijan a la administración tributaria para solicitar el parecer acerca de la forma de poner en marcha alguna operación que tenga trascendencia tributaria significativa. Bien, esto en España se puede hacer a través de 2 vías distintas. Una vía muy formal
que pasa por lo que en el ordenamiento jurídico español se llama la consulta vinculante, que es una consulta que hay que hacer a un órgano que no forma parte de la Administración tributaria en sentido estricto, la Dirección General de Tributos, la cual emite un parecer y ese parecer tiene carácter vinculante tanto para la Administración como, por supuesto, para los contribuyentes. Esta, como les digo, es una vía, pero la vía que abre esta relación cualificada a la que me refería antes es otra muy distinta. Es una vía también formal, pero con muchas menos formalidades, que pretende ser mucho más rápida en el tiempo, que consiste en que las dudas se planteen directamente a la Administración tributaria. En concreto, en el caso de las grandes empresas, se plantea ante la Delegación Central de Grandes Empresas, desde donde les hablo, y la Delegación de Grandes Empresas traslada las cuestiones, junto con su parecer, al departamento competente de la agencia tributaria, que emite una contestación que, sin tener el carácter obviamente vinculante que tienen las consultas a la Dirección General de Tributos en la relación cooperativa, por la inmediatez, por la seguridad jurídica que da, que sin ser un blindaje sí da una cierta seguridad jurídica, y sobre todo yo creo que apuntala esa relación de transparencia a la que me refería al principio. A partir de ahí hay otra figura que simplemente enuncio y después mis compañeros desarrollarán, que son los informes de transparencia. Simplemente decirlos que son informes que realizan las grandes empresas a la Administración tributaria, en la que detallan un contenido de una cierta profundidad, pero a lo que nos interesa ahora, detallan todo aquello que pudiera tener que ver con contingencias fiscales, con asuntos de relevancia en la relación jurídico-tributaria. Este es un instrumento que llevamos poniendo en práctica 3 años en España y que está dando unos frutos magníficos que posteriormente se los detallarán mis compañeros. Otro instrumento, sin duda ninguna, serán los APAs, que después Carlos Serrano hablará la tramitación que tienen, etcétera, etcétera. Y por fin tenemos otro instrumento con pleno apoyo legal, que son las actas con acuerdo. Un acta con acuerdo es una manera de terminar el procedimiento de control tributario, de inspección tributaria, la auditoría, como llaman ustedes. Es la forma de terminar las auditorías de mutuo acuerdo entre la Administración y el contribuyente. Y este mutuo acuerdo, la ley establece sobre qué aspectos concretos se puede dar. Suelen ser aspectos que por su naturaleza siempre tienen una cierta subjetividad. Estamos hablando, por ejemplo, de valoraciones y, por tanto, la ley permite que la concreción de esos aspectos se pueda realizar de mutuo acuerdo, en lugar de que sea una imposición directamente de la Administración tributaria. Y yo ya voy terminando con esta introducción y querría terminar con algunas conclusiones muy someras sobre cómo consideramos que está evolucionando la relación cooperativa. Pensamos que, como cualquier cambio de paradigma, y este lo es, ya les decía al principio que es una cierta revolución cultural en la relación jurídico-tributaria, como cualquier cambio de paradigma es dificultoso. Su puesta en marcha es dificultosa. El cambio cultural, el cambio de la mentalidad, el cambio de algunos procedimientos, todo esto lleva mucho tiempo. Por tanto, tenemos que ser muy pacientes porque los frutos no son inmediatos y además tiene muchos claroscuros. No todo funciona como quisiéramos en la relación cooperativa. Se dan pasos hacia adelante y de vez en cuando se da algún paso hacia atrás, porque estamos hablando de una relación muy compleja en donde los ejercicios de transparencia, según para quién, son muy complicados, los detalles son muy importantes
y no siempre se dan grandes pasos hacia adelante. Pero desde luego pensamos sin duda ninguna que el futuro de la relación jurídico-tributaria con las grandes empresas pasa por la relación cooperativa. Hay un problema que en España tenemos resuelto solo a medias, que es la conveniencia de que exista un apoyo normativo claro a todos los instrumentos de relación cooperativa, y no respecto de todos lo hemos conseguido en España. Este es un problema y les aconsejo que piensen mucho en ello al poner en marcha la relación cooperativa. Les decía también al principio que consume muchos medios, consume muchas horas de trabajo la relación cooperativa, y todos trabajamos por objetivos, todos tenemos muchos objetivos que cumplir, y muchas veces la relación cooperativa no se traduce de manera inmediata en el cumplimiento de objetivos, de tal manera que es un coste importante que no siempre se materializa en cuestiones tangibles a corto plazo, pero que hay que asumirlo. Las horas de trabajo que consume el análisis de un informe de transparencia o el trabajo ingente que supone sacar adelante una APA, a largo plazo, sin duda ninguna, es muy rentable. Pero a corto plazo hay veces que es difícil ver la rentabilidad, pero creo que pese a eso tenemos que creer que estamos haciendo una inversión. Y desde luego, por terminar, en un mundo como el nuestro, tan globalizado, hasta para las pandemias, como podemos ver ahora mismo, es evidente que sin el concierto internacional, la relación cooperativa, pues bueno, permite dar algunos avances, pero esta relación cooperativa, el gran salto que tiene que dar es al ámbito internacional, y yo creo que el ICAP es probablemente uno de los instrumentos donde mejor se ha podido ir comprobando hasta ahora esta necesidad de aunar esfuerzos entre los países para, entre todos, que esta relación cooperativa vaya dando más frutos. Entonces, por mi parte, yo lo dejaría aquí. Le pediría ahora a mis compañeros que, con una cierta brevedad, por no hacer demasiado extensa esta reunión, hablasen un poco de los informes de transparencia para pasar después inmediatamente a ICAP y los APAs, si les parece bien. De antemano yo pido disculpas porque sobre las 5:15, 5:20 hora de España, 8 horas menos, creo, allá en Canarias, en Honduras, pues 9:15, 9:20 de la mañana allí, yo tendré que abandonar la reunión, pero no se preocupen que la reunión, aunque yo la abandone, puede continuar. Así que ha sido un placer por mi parte, y Roberto, no dude en que estamos a su disposición para que haya continuidad en esta relación, y ha sido un placer saludarles a todos y les deseo que les vaya muy bien pese a la pandemia. Un saludo muy afectuoso desde España. Estos informes de transparencia que voluntariamente pueden presentar las empresas respecto a su ejercicio natural, y en el cual manifiestan ante la agencia tributaria, bueno, pues determinadas cuestiones sobre la base de un modelo predeterminado, más o menos, en el cual nos tienen que informar, si lo desean y quieren voluntariamente, sobre una serie de cuestiones o elementos esenciales que considera la agencia que debe informar. Esos informes ahora mismo nos vienen presentando más o menos unos 28, 29, los principales grupos económicos españoles, y en esos informes se recoge una serie de variables que son luego analizadas con las empresas y que nos sirven a nosotros para mejorar el conocimiento de estas empresas y ver cómo tenemos que desarrollar el grado de control con estas empresas. A la hora de hacer un control o modular ese control de manera más o menos intensa, o hacer una comprobación exhaustiva o hacer una comprobación parcial sobre la base de las cuestiones que veamos que nos merecen ser susceptibles de un análisis más intenso. Por lo que digo que los informes de transparencia es básico para nosotros, para ese control de riesgos de estas grandes empresas, de cara a, bueno, pues a centrar un poco el análisis y la comprobación que debemos desarrollar sobre las mismas.
La transparencia es esencial porque todo el modelo de relación cooperativa, cumplimiento cooperativo, código de buenas prácticas, se concreta en la transparencia. Si no son transparentes las empresas, si no nos cuentan cosas, esto no puede funcionar. Por lo tanto, si el informe no aporta grandes cuestiones, pues no sirve de nada de cara a desarrollar este trabajo y que nosotros instauremos o establezcamos un nuevo modelo de relación con ellos. Como digo, una cuestión muy importante es esta evaluación de los informes. Los informes son 28, 30 informes más o menos, y entonces hay una primera evaluación que hace el jefe de equipo de auditoría, que digamos es el inspector de cabecera de la entidad, hace una primera análisis, luego tenemos una reunión con la empresa en la que manifestamos nuestras cuestiones, dudas, controversias, y después de esa reunión pues sigue un intercambio de correos electrónicos o conversaciones telefónicas para profundizar en cuestiones, y a la vista de eso ya se decide cómo debe ser el modelo de control con estas empresas. El Código de Buenas Prácticas, aparte de los informes de transparencia, también supone la existencia de grupos de trabajo que tienen por objeto analizar la problemática normativa, simplificación de obligaciones, mejora la redacción de las normas, etcétera, etcétera. Puesto que aquí, en Honduras no lo sé, aquí el esfuerzo de presentar declaraciones gira en torno al contribuyente a través de presentaciones de autoliquidaciones y, por lo tanto, la agencia tributaria se ocupa mucho de establecer canales de ayuda para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones adecuadamente. Bien, en cuanto a los retos, que era la segunda cuestión que se planteaba, de este tipo de política, bueno, pues conseguir la eficiencia por parte de la administración tributaria, lógicamente. Entonces, cambiar la metodología de conducta de una organización es difícil y tiene que hacerse poco a poco. La relación cooperativa, como ha dicho el delegado, surge con un documento de los intermediarios fiscales de la OCDE en el cual se criticaba el papel de estos intermediarios. En ocasiones se cuestionaba que más que asesorar se ocupaban de hacer o diseñar planificación fiscal agresiva, algunos de ellos. No se puede generalizar, evidentemente. Entonces, la relación cooperativa, cumplimiento cooperativo, código de buenas prácticas, pasa por establecer una relación de confianza nueva. Y la pregunta es, ¿debe regularse? Bueno, pues aquí hay opiniones sobre todos los gustos, el delegado lo ha apuntado, bueno, pues a lo mejor algún aspecto puede regularse. Soft law, bueno, sobre esto hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que la relación cooperativa desde que ha nacido ha supuesto un cambio, un punto de inflexión que ya se venía haciendo. Dentro de la organización se hacen dos tipos de actividades, las reactivas o de control y las proactivas orientadas al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y dentro de las memorias que desarrolla la agencia tributaria, cada vez tienen más relevancia estas actividades proactivas de ayuda a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones. De tal manera que lo que pretendemos con esta relación cooperativa y enlazando con la anterior de los informes de transparencia es conocer mejor a nuestros clientes, si bien la palabra cliente no es la más adecuada, sin olvidarnos de que el papel reactivo sigue teniendo una misión fundamental, porque no nos olvidemos, no todos los contribuyentes o todos los obligados tributarios participan de este planteamiento de la relación cooperativa. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan los auditores? Pues los auditores desarrollan las funciones de análisis de estos informes de transparencia, un análisis preliminar de estos informes de transparencia de cara a hacer esa evaluación de riesgos que hace una unidad especializada que mira a ver, dentro de la perspectiva de un análisis macro, qué grado de control merece la empresa o qué grado de control merece el grupo económico o qué transacciones son susceptibles de información. Es un análisis macro, diferente del que se hace una comprobación o una auditoría, que se miran cuestiones micro, cuestiones y transacciones muy concretas. De tal manera que en las unidades de selección o en el examen de análisis de riesgos de los informes de transparencia, lo que se hace es examinar riesgos. Y los equipos de auditoría de comprobación lo que hacen es examinar contingencias, casos concretos y puntuales susceptibles de regularización. Bien, las funciones esenciales es ese aspecto preliminar que comentaba anteriormente relativo a los informes de transparencia. Bien, en cuanto a la cuarta cuestión, dificultades en la práctica para que los auditores se adapten a esta política. Bueno, pues es complejo y difícil cambiar las rutinas y las costumbres de cualquier organización. Hay resistencia al cambio y un aspecto esencial es la formación, pero esto está metido en el ADN de la organización.
y el plan de control tributario que se publica en el Boletín Oficial del Estado, diario oficial, en el cual la Administración General del Estado publica las cuestiones que son reseñables de cara a o que son susceptibles de que sean tenidas en cuenta por todos los contribuyentes, figura cuál es el papel que desarrolla en este plan de control la agencia tributaria en este año y en cada uno de los años que se publica este plan de control. Y en este plan de control se hace una apuesta muy grande por la relación cooperativa. Y lo mismo el plan estratégico de la agencia, que es un órgano que afecta a varios ejercicios en el año 2023, se apuesta claramente por este mecanismo de relación cooperativa sin dejar de lado, lógicamente, el grado de control, que es un aspecto esencial en cuanto al papel de reacción de la Administración tributaria ante contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones adecuadamente o que no juegan adecuadamente a la relación cooperativa. En cuanto a los resultados, si son tan tangibles, pues es difícil de medir. La percepción subjetiva es positiva de que los grandes grupos económicos, las grandes corporaciones españolas que cotizan en el IBEX 35, casi todas apuestan por la relación cooperativa y eso es una satisfacción para nosotros y también para ellos desde el punto de vista de tener esta relación especial, aunque supone un grado de control muy intenso porque ellos nos facilitan mucha información a la cual no están obligados y desde ese punto de vista el análisis es muy exhaustivo y supone un grado de control más intenso del que se puede desarrollar con otros contribuyentes. Y ahora nos queda la parte relativa al ICAP y voy a ceder la palabra a mi compañera Elena. No sin antes, voy a ampliar esto porque hay gente que creo que está intentando entrar y voy a ver si... admitir a todos. Vale, pues ya los he admitido y ahora le cedo la palabra a mi compañera Elena Manrique, que es, digamos, la jefa de la delegación española en el programa ICAP. Y bueno, pues os va a contar con detalle todas las cuestiones relativas a este programa, lo que implica y bueno, pues las cuestiones que se puedan suscitar o bien sobre la marcha o después cuando haya intervenido ella y lo mismo con mi persona. Pues le cedo la palabra y nos cambiamos el sitio. ICAP, que es un programa en el que viene participando la Delegación Central desde el comienzo y tanto Paco como Francisco Delmas como yo y otras dos personas de la Delegación Central estamos participando. Es un programa de la OCDE, por eso las primeras presentaciones que tenemos aquí hacen referencia a cuestiones, cuestiones que le resultan relevantes a la OCDE para luego, es como una especie de introducción para ver cómo surge. La OCDE, una vez finalizado BEPS, bueno, pues destaca y se pone de manifiesto que la incertidumbre fiscal reduce la inversión y que a su vez pues se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones tanto relativas a la localización de los grupos multinacionales y de las empresas como a la hora de dónde invertir. Los principales factores de incertidumbre fiscal están relacionados con la incertidumbre en las prácticas de administración tributaria, con distintos enfoques a la hora de aplicar normas internacionales y cuestiones relativas a la resolución de litigios. Por ello, pues, se concluye desde la OCDE que es necesario mejorar la claridad de la legislación para así aumentar la previsibilidad y la coherencia a la hora de resolver conflictos. La OCDE considera que son susceptibles de mejora en un análisis que evalúa para mejorar la certidumbre fiscal, pues la claridad en la complejidad normativa, el redactar normas contra la evasión fiscal, mejorar procedimientos de recaudación de impuestos, mejorar la resolución de conflictos tributarios, tanto nacionales como internacionales, sobre todo los que derivan en controversias internacionales, bueno, aprobar acuerdos previos de valoración y auditorías conjuntas, simultáneas, arbitraje, etcétera. Todas estas cuestiones dependen de la agilidad y eficiencia de la administración tributaria y a su vez una mayor información y transparencia puede traducirse en una mayor seguridad fiscal.
finalmente la OCDE apuesta por un claro fomento y desarrollo de la relación cooperativa, cuyo pivote fundamental es la transparencia. Sin la transparencia no se puede lograr y para ello, pues bueno, al final la finalidad última es lograr certeza y seguridad jurídica. Es necesaria una mejora en la evaluación de riesgos por parte de las administraciones tributarias para lograr esa eficiencia necesaria para la gobernanza fiscal, para que las administraciones sean más eficientes. Y aquí es donde más ha contribuido la acción 13 de BEPS, que es la que aprueba los informes país por país o el Country by Country Report y también el programa ICAP. La verdad es que yo me quedo también con la conclusión que ha apuntado el delegado al señalar que en un mundo tan global un programa de cumplimiento cooperativo a nivel internacional es necesario. El acrónimo de ICAP es International Compliance Assurance Program, que viene a ser un programa de garantía de cumplimiento internacional. Hasta ahora existían en distintas administraciones tributarias como Canadá y Estados Unidos programas que se llamaban CAP, Compliance Assurance Program, que era básicamente lo mismo que el ICAP, pero a nivel nacional. Y es aquí donde el ICAP ha dado un paso más que pone de manifiesto bastantes retos, pero también pues, yo creo que es necesario dar ese paso. Es una nueva herramienta, surgió, lleva 2 programas pilotos, cada uno ha durado un año y el año previo fue de desarrollar un manual que está publicado en la página web de la OCDE, donde se viene a delimitar todas las fases del programa y viene a ser como un manual de funcionamiento. ¿Y qué es exactamente? Pues es un método que permite a través de un enfoque coordinado entre las distintas administraciones tributarias analizar riesgos de un grupo multinacional que se presenta voluntario para que se les analicen de forma abierta, eficiente, transparente, por parte de las administraciones tributarias que quieren analizar esos riesgos y cuya finalidad última, en definitiva, es obtener esa certeza tributaria que se da con la carta de resultados, que es la que finaliza o que se da al finalizar el programa. Bueno, se efectúan, aquí simplemente hemos puesto una serie de cuestiones fundamentales para resumir en 6 pequeños apartados, pues 6 cuestiones básicas de lo que viene a ser el programa. Se hace una evaluación de riesgos que no abarca todas las cuestiones fiscales de un grupo de empresas multinacionales. Aquí se están analizando en grupos multinacionales que tengan una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, que es el límite que se pone para presentar el informe país por país. Entonces estamos hablando de grupos multinacionales grandes. Lo que se analizan son los precios de transferencia y la existencia de establecimientos permanentes, básicamente. Esos son los únicos riesgos fiscales que se analizan, pero se analizan desde un punto de vista macro o general. No únicamente una transacción o una operación vinculada como se haría en un procedimiento como podría ser un APA, pero que luego hablará Carlos de ello, que lo conoce bastante mejor. El análisis de riesgos se inicia cuando un grupo de empresas multinacionales que se presenta voluntario para participar en este análisis de riesgos y presenta toda la documentación que establece el manual, que está publicado en la página de la OCDE, que establece que hay que presentar, que viene a ser el informe país por país, el master file, local file y mucha más documentación. Posteriormente, cada administración tributaria participante lleva a cabo una evaluación inicial del riesgo
Y concluida la etapa de evaluación de riesgos, pues se celebra una reunión con el grupo de empresas multinacionales para posteriormente emitir esa carta de resultados, que puede ser el resultado que en teoría se espera cuando se quiere participar en este programa, que es que te emitan una carta en la que declara la Administración Tributaria que eres un grupo multinacional que presenta bajo riesgo, o si no, pues una carta en la que se dice que presenta bajo riesgo en algunas operaciones vinculadas, pero en otras no, o directamente pues no tiene bajo riesgo. Y entonces pues ya se ve si se considera necesario comprobar a ese grupo multinacional por otra vía, por la inspección, o se finaliza ahí porque dentro de las inspecciones que hay en el área de selección no se considera relevante. Pero bueno, sería emitir una carta de que no es de bajo riesgo, esa otra forma de finalizarlo. Suele durar, ahí como dice en el último punto, el calendario del ICAP depende de una serie de factores, suele durar unos 12 meses. Es cierto que en este segundo programa en el que hemos participado está durando más, pero por todo el tema de la pandemia que lo ha retrasado, pero suele ser un procedimiento bastante rápido. Bueno, estas diapositivas es que las habíamos cambiado en una segunda versión, pero entonces ya iría aquí. Y luego pues cualquier pregunta que tengáis, si no puede ser al final cuando acabe Carlos, cuando queráis aquí, viene a resumir esta diapositiva lo que vienen a ser las 4 fases del programa. Se inicia con el ingreso o formar parte del programa. El manual del programa del ICAP publicado en la OCDE establece 2 formas de ingreso en el programa. Una es mediante solicitud por parte del grupo multinacional, o sea, el grupo multinacional se presenta a la Administración Tributaria y dice yo quiero formar parte de este programa, y otra es mediante la invitación por parte de la propia agencia tributaria. En España, en los 2 proyectos que se han realizado hasta ahora, se ha efectuado por la segunda vía, la vía en la que se invita a las empresas a formar parte. Y esta invitación es bastante formal, la ha enviado el director de la agencia tributaria, únicamente a empresas que forman parte del grupo del foro de grandes empresas y que se consideran de bajo riesgo. En cuanto a la siguiente fase, una vez que ya se ha comentado la empresa, el grupo multinacional que presenta cada uno de los países, estamos en la fase 2, que es la determinación del alcance. Y el alcance se refiere tanto a las operaciones vinculadas o transacciones que se van a analizar, como a las ramas de negocio del grupo multinacional, como a las administraciones tributarias que van a formar parte de ese análisis de riesgos. Desde el punto de vista de nuestro país, España, seguimos un enfoque de generalista y macro en cuanto a las operaciones vinculadas a analizar y en cuanto a las líneas de negocio de la empresa, y no queremos que se deje nada fuera del análisis. Bueno, y lo único es aquellas operaciones respecto de las cuales ya ha habido un pronunciamiento previo que ha dado certeza, es decir, si se ha aprobado un acuerdo previo de valoración, si hay un APA en relación con una operación vinculada, pues esa evidentemente queda fuera del objeto de análisis del ICAP, al igual que si hay un tax ruling, una consulta vinculante emitida por la Dirección General de Tributos. Estas situaciones nos han pasado ya en los 2 programas que hemos participado. Por otra parte, en esta fase también se decide qué administraciones tributarias participan en ese análisis de riesgos que se hace del grupo multinacional presentado. España presenta un grupo multinacional y aquellas administraciones tributarias en las que ese grupo multinacional tiene presencia y quieren participar, dicen que participan. Esto viene a ser la determinación del alcance. Esta fase dura de 4 a 8 semanas desde que se inicia el programa hasta que finaliza esta fase, y finaliza con la aportación de la documentación por parte del grupo multinacional a cada una de las administraciones tributarias que participan en ese análisis de riesgos, y se inicia la tercera fase.
La tercera fase viene a ser el análisis de riesgos, propiamente dicho. Con toda esa documentación que se ha recibido, las distintas administraciones tributarias llevan a cabo un análisis de riesgos, les surgen preguntas, necesitan más información, todo esto se va preguntando y solicitando al grupo multinacional a través de la administración tributaria líder, que es donde reside, donde tiene sede la matriz del grupo multinacional, y también se realiza una reunión de kick-off meeting donde se pone de manifiesto, pues las administraciones tributarias plantean preguntas. Una vez analizada la documentación, el grupo multinacional hace una autoevaluación del informe país por país en base a los ratios publicados por la OCDE y los riesgos que tienen, y cabe la posibilidad, como veis ahí en el cuadro, de llevar a cabo una resolución de conflictos. La resolución de conflictos es aquellos casos en los que se analiza los distintos riesgos y se observa que una de las operaciones vinculadas o más de una supone un riesgo desde el punto de vista de precios de transferencia, se traslada a el grupo multinacional y se quiere resolver dentro del propio programa ICAP sin necesidad de recurrir a una comprobación inspectora y al consiguiente procedimiento amistoso. Y una vez finalizada esta fase, pues ya se pasa a la fase 4, que viene a ser emitir la carta de resultados, es decir, la finalidad propia del programa, que es darles la certeza tributaria. Cada una de las administraciones tributarias que han participado en ese análisis de riesgos emiten esa carta de resultados considerando si las operaciones vinculadas tienen bajo riesgo o no lo tienen, pero así es como finaliza. Y la administración tributaria líder, que es donde está la matriz del grupo multinacional, a su vez junta todas esas cartas de resultado y presenta al grupo multinacional una carta de finalización del programa junto con las cartas de resultados. Básicamente esto es lo fundamental del programa. No sé si luego tendrán dudas o quieren plantearlas ahora, pero bueno, yo creo que es mejor quizá que siga Carlos Serrano y luego nos pueden plantear cualquier cuestión que tengan. Por mi parte, muchas gracias y nada más. Pues Carlos, cuando tú quieras. Bueno, pues vamos allí. Vamos a ver si podéis quitar, por favor, la presentación, a ver si puedo subir yo la mía. Los aspectos en los que trabaja la oficina pues son muy variados: asistencia a grupos internacionales, asistencia a los compañeros que están realizando actuaciones de inspección, y una de las materias concretas en las que nos centramos son estos acuerdos previos de evaluación. Bueno, antes que nada, es un verdadero placer estar aquí compartiendo con todos ustedes nuestra experiencia, y quedamos abiertos a resolver cualquier duda o cualquier necesidad que se les pueda plantear. Mientras vemos si se soluciona, vamos andando camino, y eso que tenemos ganado. Como os decía, mi presentación es muy centrada en algo muy concreto de la relación cooperativa, que son los acuerdos previos de evaluación. Estos acuerdos previos de evaluación, pues el principio de libre competencia se centra sobre todo en precios de transferencia, son acuerdos solo para precios de transferencia. Nosotros también tenemos acuerdos previos en otras materias, más de ámbito doméstico, pero nos vamos a centrar ahora en los precios de transferencia. Precio de transferencia, todos sabemos que la base es el principio de libre competencia, que se origina allí en Estados Unidos por el año 1935, y los distintos hitos en los que va evolucionando se incluye en el modelo de convenio de la OCDE en el año 63, y los acuerdos previos de evaluación surgen en Japón y en Estados Unidos. El principio de libre competencia, como digo, es muy antiguo, pero tiene una complejidad que todos sabemos. Los precios de transferencia no es una materia sencilla, y fruto de esa dificultad, pues las administraciones los contribuyentes vieron la necesidad de aproximar posiciones. Después de grandes litigios, pues surgió en Japón y en Estados Unidos este programa sobre acuerdos previos de evaluación. Este programa se incluye en España en el año 95. En el 95 nosotros ya tenemos una primera ley, y podemos decir que no fue muy exitoso este primer programa de acuerdos previos, porque nuestra legislación en materia de precios
no recogía obligaciones de documentación, se separaba un poco de los estándares internacionales. En 2006 se modifica esta legislación, es cuando los APAs realmente empiezan a tener un peso muy importante en nuestra actividad anual. En 2007 hay unas directrices de la Unión Europea y en 2014 nos encontramos con... Estoy en la siguiente pantalla. En 2014 nos encontramos con una nueva ley del impuesto sobre sociedades y un nuevo reglamento. Pero, ¿qué es un acuerdo previo de evaluación? ¿Cómo lo podemos definir? Pues básicamente es un acuerdo antes de realizar operaciones entre empresas asociadas en el que se fijan un conjunto de criterios. O sea, no se fija la cuantía final a pagar, sino cómo se llega al resultado que se considera de libre competencia. Como decíamos, un acuerdo previo es un acuerdo en el que se fijan un conjunto de criterios para determinar el valor de las operaciones vinculadas en materia de precio de transferencia para un cierto periodo. La vocación de los acuerdos previos de evaluación es una vocación a futuro, sin embargo, en determinados países, como veremos en el caso español, también pueden cubrir algún periodo ya transcurrido. Nuestra norma interna pues, se define de forma similar. Los sujetos pasivos pueden solicitar que la Administración determine con carácter previo, ¿no?, la evaluación de estas operaciones vinculadas. Fundamental. Esta valoración, esta solicitud del contribuyente debe ir acompañada o basada en el valor de mercado, en el principio de libre competencia. Nuestra norma da cabida también a la posibilidad de formalizar acuerdos con otras administraciones. Veremos que tenemos dos tipos de acuerdos previos de evaluación, los acuerdos unilaterales, en los cuales la Administración se pone de acuerdo con el contribuyente a la hora de valorar estas operaciones, y acuerdos bilaterales, en los que son las dos administraciones las que fijan esa posición, dando certeza completa a la operación. Es necesario que el contribuyente acepte esta valoración a la que llegan las administraciones para que tenga plena validez. Un acuerdo unilateral otorga una validez relativa porque otra administración puede no estar de acuerdo con esa valoración. Y eso al grupo multinacional no le cierra el círculo de certeza tributaria. ¿Cuáles son las características? Bueno, dependiendo del país, los programas de APA se configuran bien como un acuerdo, es decir, un contrato entre partes. No es el caso español. En el caso español nos encontramos con un acto de administración, es decir, la administración es la que emite un acto administrativo en el que se fija ese valor. ¿Qué sucede? Que para que tenga validez es necesaria la aceptación previa al contribuyente. Normalmente funciona de la siguiente manera. El contribuyente presenta una solicitud, la Administración revisa la solicitud, o bien acepta la solicitud, o bien formula una contrapropuesta que es necesario que acepte el contribuyente para que tenga validez. No se fija el importe exacto, sino los criterios, y se basa en el principio de libre competencia. Los acuerdos previos de evaluación, ¿de qué cubren? O sea, no es que no se puedan comprobar. Sí es posible que se pueda comprobar lo que se establece, las hipótesis sobre las que se basa el acuerdo previo, pero lo que se acuerda en dicho acuerdo no es susceptible de revisión. De tal forma, como estamos hablando de operaciones a futuro, no se sabe lo que va a suceder en un futuro. Si el dibujo que se ha planteado en la solicitud del contribuyente no se cumple, la validez de la APA decae. ¿Vale? Por eso, fundamental que aquellos presupuestos en los que se basa la APA sean los mismos en la realidad cuando se produzcan las operaciones. En la diapositiva hablo de diferencias con tax rulings de algunos países. Hay determinados países que negocian con los contribuyentes al margen del principio de libre competencia. No es el caso español. Nosotros utilizamos las mismas reglas tanto en una comprobación, en una auditoría fiscal, como en estos acuerdos previos de evaluación. Lo único es que se hace por anticipado y se da una serie de garantías al contribuyente. ¿Por qué un programa de acuerdos previos de evaluación? Alguna ventaja tiene que tener para que las administraciones, como bien decía Manuel al principio, tienen recursos limitados. ¿Por qué gastan recursos en este tipo de programas? Lo primero es que estos programas evitan litigios que pueden ser prolongados en el tiempo. Pues todos los países que han estado involucrados en materia de precio de transferencia, es muy habitual tener en tribunales durante años y de forma repetitiva conflictos con los contribuyentes. Además, esto no solo afecta a la relación de la administración con el contribuyente, sino afecta a relaciones entre administraciones, con lo cual nos encontramos con un panorama de alta litigiosidad en vía de procedimientos amistosos y en vía de recursos en los tribunales.
Al contribuyente, ¿por qué le es valioso un programa de APAs? Porque le da seguridad jurídica. Un acuerdo va a vincular tanto al contribuyente como la administración. El contribuyente sabe que no va a tener litigios en esta materia y, como bien decía también Manuel al principio, para una empresa multinacional la reputación es algo de extremo valor. Saber que no va a tener un problema reputacional, que está cumpliendo con el fisco de los distintos países, es un valor añadido incalculable. Los acuerdos previos de evaluación otorgan flexibilidad. O sea, no es necesario verificar toda la política de precios de transferencia. O sea, el contribuyente es el que presenta su solicitud y delimita hasta dónde entiende que es adecuado el alcance del acuerdo. No obstante, las administraciones tienen una oportunidad de decir, bueno, si no me convence realizar el acuerdo solo por una determinada materia, puedo solicitar que se amplíe, o si no, igual no me interesa a mi administración dar seguridad jurídica para algo que diluye o esconde los riesgos fiscales que pueda tener un determinado contribuyente. Evita la doble tributación, que es fundamental, es precisamente el objetivo principal de todo contribuyente. En precios de transferencias, si se incrementa mediante una auditoría fiscal el impuesto a satisfacer en un estado, la contraparte, la empresa vinculada de otro estado, tiene que tener un ajuste de signo contrario. Si el otro país no está de acuerdo con el ajuste, nos encontramos con situaciones de doble imposición. Con el acuerdo previo evitas llegar a esa situación que luego se tiene que resolver a posteriori. Una cuestión que se suele quedar un poco escondida en el caso de los programas, de las ventajas para las administraciones, es que le ayuda a conocer la complejidad de las transacciones y de cómo funcionan las grandes multinacionales. En una auditoría nos encontramos con un procedimiento contradictorio en el que tradicionalmente el contribuyente está a la defensiva, la administración pide documentación, el contribuyente no siempre coopera de la forma que debería. Sin embargo, en un acuerdo previo de evaluación hay mucha más transparencia, hay mucha más cooperación por parte del contribuyente, y la administración es capaz de conocer mucho mejor cómo funciona un sector, cómo funciona una determinada multinacional, y es más fácil ajustar su política de precios de transferencia. Como es el contribuyente el que da el primer paso, la base para este programa de APAs es la total transparencia. En el caso de que el contribuyente no quiera suministrar información, se cierra el acuerdo previo y se desestima. Pero es una escuela muy buena para aquellas administraciones que no tienen experiencia en materia de precios de transferencia. Es bueno que conozcamos cómo ha ido evolucionando los programas de APAs desde el proyecto BEPS. Todos sabemos que una de las acciones del proyecto BEPS estaba encaminada a luchar contra la competencia fiscal perjudicial, los regímenes potencialmente dañinos, y fruto de esa acción 5 del proyecto BEPS se estableció una serie de obligaciones de intercambio de los... Como venía diciendo, tras el proyecto BEPS, dentro del marco de lucha contra los regímenes perjudiciales, se estableció una acción 5 entre cuyos objetivos se encuentra el intercambio de tax ruling. Y dentro de estos tax ruling podemos encontrar los acuerdos previos de evaluación. ¿Qué se busca con ello? Que haya transparencia entre los distintos países y que aquellos países que instauren un programa de acuerdos previos lo hagan siguiendo las líneas generales internacionales, los estándares internacionales, básicamente el principio de libre competencia. Esta obligación también se encuentra dentro de la Unión Europea en un ámbito más restrictivo. Tipos de APAs. Bueno, hemos hablado básicamente que hay dos tipos de APA, unilaterales y bilaterales. Los unilaterales no dan certeza completa, los bilaterales o multilaterales, cuando intervienen varias administraciones, sí lo hacen. ¿Por qué hay más APAs unilaterales que bilaterales o multilaterales si los segundos son los que pacifican la situación tributaria de un contribuyente? Por la dificultad en la tramitación y porque son mucho más exigentes en cuanto a recursos. Entonces, hay determinados contribuyentes que ven riesgo fiscal en una jurisdicción y no ven el resto y prefieren, porque es más fácil acordar con una sola administración, hacer acuerdos unilaterales, muchos acuerdos unilaterales con cada una de las distintas administraciones, que poner a todas las administraciones a trabajar de forma conjunta y que lleguen a un acuerdo en el mismo momento. La experiencia española se va incrementando notablemente el número de casos bilaterales y multilaterales. Nosotros empezamos sobre todo por APAs unilaterales y en la actualidad ya estamos 60-40% de bilaterales multilaterales frente a las APAs unilaterales. Ahora traigo, un poco para romper la dinámica de demasiado desarrollo, he traído unos números
para poner en valor cuál es la evolución de los acuerdos previos en valoración en España. Es decir, ¿esto qué importancia tiene? Pues aquí tenemos una evolución de los últimos 5 años, de los datos según nuestra memoria de la oficina, y se puede ver claramente cómo el número de solicitudes crece, con una tendencia especialmente en los 2 últimos años. Hubo un parón en el que el crecimiento no fue tan grande debido a incertidumbres tras el proyecto BEPS. Una vez que se solucionaron y que se hicieron públicos los informes BEPS y se modificaron las directrices de precios, el número de solicitudes se incrementa cada año. Y lo que es más importante, la mayoría de los contribuyentes que solicitan repiten. O sea, es un programa que gusta. Calculamos 80 solicitudes, estamos actualmente en 2020 y se va a superar, estamos en torno a 80 solicitudes, 80 contribuyentes que solicitan acuerdos previos de valoración. Como vemos, nuestros recursos no damos abasto. O sea, nosotros el último año hemos finalizado 66 APAs, pero ni aún así somos capaces de disminuir el stock por el incremento exponencial de solicitudes de acuerdo previo de valoración, lo cual quiere decir que es algo que a los contribuyentes les gusta. En la siguiente diapositiva tenemos un grafiquillo sobre la evolución de los APAs finalizados, es decir, de las solicitudes del contribuyente, cuántas se aprueban, cuántas desisten, cuántos se desestiman. Pues en torno al 50% de media, más o menos, se estiman, o sea, hay un porcentaje relativamente alto. Hay un número también importante de casos en los que es el propio contribuyente en el que desiste. Esto sucede porque la actividad económica varía a una rapidez enorme. Entonces, los contribuyentes muchas veces presentan un modelo de negocio y durante la tramitación del APA ese modelo de negocio se modifica. Entonces, el APA ya no tiene sentido. El contribuyente desiste. Muchos de estos desistimientos también son forzados. La administración empieza a poner reparos a la solicitud del contribuyente, el contribuyente no lo ve claro y quiere replantear su política y prefiere desistir antes de continuar con la solicitud y que se le desestimen. Y como vemos, también hay una serie de supuestos de desestimaciones, un porcentaje que no es muy elevado, pero bueno, en torno al 15%, 20% suele estar esas desestimaciones por entender que no cumple con el principio de libre competencia. No lo he recogido en las diapositivas, pero cuantitativamente, ¿de qué estamos hablando? Dice, bueno, pues estamos hablando de una media entre 2.000 y 2.500 millones de euros al año. O sea que tiene una relevancia, son bases imponibles que la Administración garantiza para un futuro. Es cierto que todo está supeditado a que el modelo de negocio siga tal y como se aprobó en el acuerdo previo, pero cuantitativamente es importante. Y sobre todo, una de las principales ventajas de los acuerdos previos de valoración es que una vez que tú has fijado la remuneración de un contribuyente, puedes dedicar tus recursos a perseguir a aquel contribuyente que entiendes que tiene más riesgo fiscal o que peor lo está haciendo. De tal forma que a aquel contribuyente que cumple se le ponen facilidades y a aquel contribuyente que tiene riesgo fiscal pues se le comprueba con mayor intensidad. Dicho esto, pasemos a ver un poco cuál es la normativa de las APAs, cómo está estructurada nuestras APAs en la norma doméstica. Estas son las fases que tenemos en un APA, una fase previa, una presentación formal, tramitación, resolución y aplicación y comprobación. En cuanto a la fase previa, esta fase tiene su importancia. En esta fase el contribuyente simplemente presenta una documentación muy esquemática, un esquema de cuáles son las operaciones, de cuál es el alcance, y en esta reunión previa, que suele ser presencial y bastante informal, se da la administración da una primera visión de si entendemos que conviene presentar la solicitud o ponemos ya reparos, que vemos dificultades prácticas importantes o dificultades teóricas y el contribuyente es capaz de reformular su solicitud. ¿Por qué es tan importante? Porque ahorra mucho tiempo, tanto al contribuyente como a la administración. Acercamos posiciones, vemos cómo se puede enfocar y luego ya el contribuyente trabaja esa solicitud. La siguiente fase es la fase de solicitud formal. El plazo para presentarla depende de cada estado. En el caso español es necesario presentarla con carácter previo a la realización de las operaciones. Es decir, yo voy a hacer unas operaciones de ventas, actividades de distribución en mi país, pues antes de realizarlas pues tengo que solicitar este acuerdo. Como las actividades suelen ser continuas, si se refieren a ejercicios pasados,
nosotros modificamos la norma, ahora lo veremos, para que determinadas operaciones también con efecto retroactivo puedan entrar dentro del alcance del acuerdo de evaluación. El ámbito son precios de transferencia, incluyéndose también los acuerdos casa central de establecimiento permanente. Y suele irse acompañada la solicitud de la documentación de precios en los que afecta a las operaciones de precios de transferencia. Un tema polémico suele ser el idioma de la documentación. Nosotros somos bastante flexibles, si bien nuestra normativa, si vamos a los tribunales, exige que se presente en el lenguaje oficial, el castellano o los lenguajes de nuestras distintas comunidades autónomas reconocidas por la Constitución, pero es muy habitual, por lo menos parte de la documentación, que se presente en inglés. ¿Por qué? Porque los grandes grupos multinacionales elaboran la documentación en inglés, entonces nosotros la aceptamos por un tema de coste de cumplimiento para el contribuyente. En aquellos casos en los que consideramos necesario, se admite o se le solicita que traduzca determinadas partes, las partes más relevantes. Más cuestiones prácticas es el régimen de la documentación. Esto es muy importante, sobre todo cuando se va a establecer por primera vez en un país un régimen de programas de acuerdos previos. Tradicionalmente, en España sucedió así, teníamos gran litigiosidad, el contribuyente cuanto menos se acercase a la administración mejor, había reticencias por las dos partes y este programa trató de acercar posiciones. Uno de los instrumentos que se utilizaron para hacerlo atractivo a los contribuyentes era garantizar que la documentación que presentaban en un acuerdo previo solo se iba a utilizar para ese acuerdo previo, de tal forma que si el contribuyente, que si al final no se llegaba a un acuerdo, la administración no podía utilizar esa documentación en otro procedimiento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación? La justificación es: yo no voy a dar peor trato a aquel contribuyente que se acerca de forma voluntaria a acercar posiciones con la administración que a aquel contribuyente que se encuentra oculto y no da ese paso, ¿vale? Entonces, esto ha sido importante para que los contribuyentes fuesen perdiendo miedo a acercarse a la inspección, porque estos acuerdos se realizan dentro del departamento de inspección, y yo creo que fue una medida bastante todavía en vigor y con bastante éxito. Es cierto que en determinados países, sobre todo los países anglosajones, esto ya no es así, pero para un inicio de un programa de acercar posiciones creo que es algo bastante positivo. Tramitación. ¿Quién gestiona o instruye estos acuerdos previos de evaluación en nuestra administración? Nosotros tenemos, la oficina en la que trabajo está especializada sobre todo en este tipo de materias, y para dar una homogeneidad de trato, y debido a la especialización de la materia, la mayoría de los casos se centralizan en esta oficina. En determinadas ocasiones, sin embargo, conviene que se haga en una oficina local o en la delegación de grandes contribuyentes, y hay APAs que se han instruido en estas dependencias. Sobre todo en aquellos casos en los que ha habido actuaciones previas, se conoce bien al contribuyente y se trata de pacificar, lo veremos en la última parte de la exposición, un gran número de años en los cuales se mezclan inspecciones en España, inspecciones en el extranjero, años bajo procedimientos amistosos, solicitudes de acuerdos previos de evaluación. En estos casos muchas veces se puede uno replantear quién es el que debe llevar a cabo la instrucción de estos acuerdos. La política española es que se centralice en un órgano. También por aquello de la no contaminación de la auditoría con la documentación que se ha presentado en sede del acuerdo previo de valoración. Durante la tramitación, ¿qué se hace en un acuerdo previo de evaluación? Yo suelo decir que no es más que una inspección a priori. Se parte de los datos históricos del contribuyente, el contribuyente presenta su proyección, presenta cuál va a ser su modelo de negocios, y lo que se verifica simplemente es que se va a cumplir con el principio de libre competencia. Es un procedimiento muy flexible, menos formal, no hay tanto documentación firmada por el contribuyente. Lo importante es llegar al fondo de la política del contribuyente. ¿Por qué? Porque si ese dibujo que ha planteado el contribuyente no se cumple en la realidad, el acuerdo no tendrá valor. Entonces, uno de los atractivos también para el contribuyente es que no se le suele sobrecargar con documentación. En la medida en que se eliminan reticencias, todo es mucho más fluido. Por último, ¿cómo finaliza la instrucción? Bueno, en el caso nuestro tenemos, para garantizar la unidad de criterio,
Durante la tramitación se suele emitir un informe previo y esto finaliza con un informe del equipo instructor, igual que en un informe que una liquidación cuando actúa un equipo de auditoría, y es el director del departamento el que finaliza el acuerdo de evaluación firmando el mismo cuando es estimatorio. ¿Qué se recoge en un acuerdo previo de evaluación? Pues básicamente la propuesta de acuerdo identifica las entidades, se recogen los avatares procedimentales, se recoge el carácter del acuerdo, el objeto de la propuesta, es decir, qué operaciones se incluyen dentro del acuerdo, cuáles son las circunstancias que se han dado en la instrucción del mismo, se analiza funcionalmente desde un punto de vista de precios de transferencias a operaciones, se determina el método de evaluación, la eficacia temporal, es decir, a qué años afecta. En nuestro caso, bueno, lo veremos en la siguiente diapositiva, pero podemos avanzar. En nuestro caso es como máximo 4 años a futuro y años retrospectivos hasta aquel ejercicio que ya estuviese prescrito. También se suelen incluir una serie de asunciones críticas, es decir, si pasa o suceden determinadas si se dan determinadas circunstancias económicas, pues el APA deja de tener validez. Es una forma de salvaguardar o cubrirse las administraciones de determinados riesgos futuros que puedan suceder. Se recoge asimismo una serie de obligaciones a presentar. Normalmente se le pide al contribuyente que cada año presente un informe sobre ejecución del acuerdo previo de evaluación para que se pueda comprobar que efectivamente se está cumpliendo con lo acordado en el mismo. Como hablábamos antes, el periodo de vigencia de los acuerdos españoles es como máximo 4 años a futuro y posible efecto retrospectivo. El efecto retrospectivo no es automático, sino que es la Administración la que valora caso a caso en qué supuestos es procedentes. No obstante, aun cuando no siempre tienen efecto retrospectivo, muchas veces, si hay identidad de modelo, es muy difícil que una administración que ha acordado a futuro determinadas operaciones, una metodología de evaluación y una valoración, es muy difícil que se pueda separar en una inspección de ejercicios anteriores de lo acordado con el contribuyente. Nosotros tenemos casos de tribunales en los que determinadas auditorías no han prosperado porque a posteriori se hizo un acuerdo previo de evaluación a futuro y el modelo de negocio era similar, era identidad de circunstancias y sin embargo la actuación de la administración no era coincidente, decían cosas distintas, no era homogénea. Es muy importante en este caso, claro, que el modelo de negocio sea el mismo. Finalizada la vigencia, en cuanto a la resolución, en nuestra norma, el plazo para la finalización de acuerdo previo de evaluación suele ser, está establecido en 6 meses. No es habitual que se cumpla este plazo, especialmente en los APAs unilaterales complejos. Si no se cumple ese plazo, en principio sería silencio negativo, es decir, no se aprueba automáticamente, no obstante, es muy habitual que se apruebe a posteriori. ¿Por qué dura tan poco tiempo? Se trata de materia muy compleja en la que es necesario la aportación de documentación. El contribuyente en muchos casos se retrasa en la aportación de esta documentación, hay evolución del modelo. Entonces, la media de los acuerdos suele estar en torno a 15-20 meses en los casos unilaterales y en los casos bilaterales o multilaterales el compromiso que se ha acordado es entre 18 y 24 meses. ¿Cómo puede terminar un acuerdo previo? Aprobando la propuesta del contribuyente, aprobándose una propuesta alternativa que tiene que ser asimismo aceptada por el contribuyente, por desestimación, que debe ser motivado, es decir, por qué no aceptamos la propuesta del contribuyente, o bien porque el contribuyente desiste, es decir, elimina su solicitud, o bien por los reparos que le ha planteado la Administración, o bien porque ha modificado su política de precio de transferencia. Muy importante, los acuerdos previos de valoración no son recurribles, es decir, una vez acordado y aceptado por el contribuyente, ni la Administración ni el contribuyente puede ir en contra de lo que se ha acordado si las asunciones críticas, la base del acuerdo, se mantiene. Es muy habitual las prórrogas de los acuerdos previos. Nosotros tenemos acuerdos previos que llevan por la 5ª renovación. Una vez conseguida esta seguridad jurídica, raro es el contribuyente que no la quiere mantener. Y también es posible la modificación de acuerdos cuando, como hemos dicho, las circunstancias económicas en las que se basó un acuerdo previo de evaluación
de valoración se modifican. En este caso, el contribuyente se puede acercar a la administración y decir, mira, las circunstancias han cambiado, vamos a replantearnos este acuerdo previo de valoración. No obstante, como el periodo de validez de los APAs no suele ser muy largo, o sea, no suele durar más de 4 ejercicios, no es muy habitual esta modificación de los acuerdos. Los acuerdos previos de valoración dan certeza sobre la metodología que se utiliza para valorar las operaciones, pero esto no quiere decir que no se puedan comprobar. Como dijimos anteriormente, la base de las operaciones debe ser comprobada. Nosotros periódicamente, no todos los acuerdos, pero una parte de ellos, se verifica que el contribuyente realmente, que las circunstancias sobre las que se basó el acuerdo previo se estén cumpliendo. Los acuerdos bilaterales multilaterales. A diferencia de los acuerdos unilaterales, los acuerdos bilaterales son los que realmente pacifican la situación tributaria del contribuyente. Se trata de un procedimiento entre Estados, es decir, está regulado por los convenios de doble imposición. El contribuyente en este caso es el detonante, es decir, presenta la solicitud y son los Estados los que entre ellos se ponen de acuerdo. El contribuyente durante la instrucción únicamente aporta documentación o resuelve dudas de las administraciones, pero son las propias administraciones las que acuerdan la finalización del procedimiento. Esto es un poco la visión general de nuestra normativa doméstica. Ahora, para finalizar, me gustaría poner en relación la interrelación que nos encontramos habitualmente. Este es un caso cada vez más habitual de mezcla de procedimientos. Lo que estamos viendo es que cada vez es más habitual que nos encontremos, por ejemplo, con una inspección extranjera que da lugar a un procedimiento amistoso, es decir, un país distinto de España realiza una actuación de inspección de precios de transferencia, realiza una liquidación y como consecuencia de ello se inicia un procedimiento amistoso para eliminar la doble imposición. Otros años posteriores, la inspección española comprueba al contribuyente español, realiza una liquidación y que da lugar también a un procedimiento amistoso. Nos encontramos con unos años posteriores en el gráfico en el año 2012 en el que igual no hay ninguna comprobación por ninguna de las dos partes. Con posterioridad nos encontramos en una comprobación bajo un control multilateral o una joint audit, es decir, una actuación de comprobación en la que varios países se ponen de acuerdo para intercambiar información durante la tramitación de su procedimiento de comprobación. Y por último nos encontramos que para otros años el contribuyente solicita un acuerdo bilateral previo de valoración que además tiene efectos retrospectivos, es decir, que podría afectar a los ejercicios anteriores. Nos vemos aquí una pluralidad de procedimientos y claro, lo que no es admisible es que una administración no sea coherente en sus actuaciones. Es habitual que los acuerdos previos de evaluación, el órgano competente no sea el mismo que hace un procedimiento de inspección, posiblemente en los procedimientos amistosos tampoco sea el mismo órgano el que realice la actuación, pero las administraciones ante un mismo contribuyente, si no hay modificación de modelo, debería ser su actuación homogénea. Entonces, es muy importante esta coordinación entre procedimientos cuando se incluyan programas de este tipo. Por último, hagamos una referencia a una serie de conclusiones de los programas de acuerdos previos. El escenario actual con que hay cada vez una importancia mayor de mecanismos para evitar los conflictos y para otorgar seguridad jurídica al contribuyente. Se ha visto cómo no tiene mucho sentido que las administraciones tributarias gasten muchos recursos en hacer una comprobación, que esa comprobación luego llegue por vía convenio de doble imposición a un procedimiento amistoso en el que es posible que se tenga que eliminar parte de ese ajuste. Es mucho más eficiente acordar antes de iniciar todo este camino de litigiosidad, acordar con el contribuyente la forma de tributar. En esta línea se encuentran también los controles multilaterales y las inspecciones conjuntas, es decir, antes de que los países hagan inspecciones unilateralmente, ponerse de acuerdo entre todos los países cuando se realice una comprobación e intentar llegar a un acuerdo de cómo debería tributar las operaciones de un grupo multinacional. Esto mejora la eficiencia de los recursos escasos, permite focalizar en aquellos contribuyentes que tienen más riesgo fiscal
Nos encontramos también como otro elemento muy habitual, lo que acabamos de ver, la interdependencia entre procedimientos y la necesidad de buscar una coherencia entre todas estas soluciones. Nos encontramos con mecanismos previos para evitar conflictos y mecanismos de solución, básicamente los procedimientos amistosos y los tradicionales recursos a los tribunales. Es importante también barajar o jugar con los diferentes plazos de estos procedimientos. Cada uno tiene sus reglas particulares, cada uno tiene sus plazos. En particular, los plazos de las auditorías suelen ser limitados, por lo cual se suele dar prioridad a estas auditorías, pero hay que tener una visión global para conseguir un mejor uso de los recursos. Cuando se realizan todas estas actuaciones hay que fijarse no solo en el ámbito doméstico, sino en toda la normativa internacional y el denominado soft law, básicamente en materia de precios de transferencia, las directrices de precios, porque aun cuando en el ámbito de doméstico de un país un tribunal haya podido dar la validez a determinadas actuaciones, cuando entra en juego otro país, ese recurso a los tribunales decae. Las reglas que se utilizan en el ámbito internacional es este soft law internacional, básicamente recogido en las directrices de precios de transferencia. En cuanto a la importancia cuantitativa, hemos visto en el caso español cómo está creciendo exponencialmente en los últimos años, pero no es una cuestión únicamente de España, es una cuestión que lo estamos viendo en todos los foros internacionales. Los países han implementado normas de precios de transferencia, cada vez hay más casos, más litigiosidad y se hace necesario buscar soluciones que eviten dicha litigiosidad. Por lo tanto, mi visión es la necesidad de una coordinación y una visión estratégica de incardinar tanto los programas preventivos como los programas represivos. Dicho esto, pues quedamos a su disposición para resolver cualquier duda, tanto Elena como Paco como yo, tanto del programa EICA, del cumplimiento cooperativo, de los acuerdos previos. Abrimos los micrófonos, si os parece. Bien, buenas tardes. El delegado se ha tenido que marchar, como habéis podido apreciar en el chat. Se ha tenido que ir a una reunión al ministerio. Yo les agradezco a Manuel, a Elena, a Francisco y a Carlos realmente por sus exposiciones valiosas. Y sí, yo tengo preguntas a todos. Tal vez alguien después quiera participar. Por ejemplo, a ver, tengo notado. Por ejemplo, Francisco, referente de esos informes de transparencia que son revisados, digamos, ¿cuánto tiempo les tarda usualmente hacer esta fase de revisión previa cuando se le hace ya la asignación por las unidades de riesgos? Bueno, desde la presentación del informe de transparencia tiene unos ritmos temporales que coincide presentación de la declaración del impuesto sobre sociedades. Por ejemplo, la presentación de declaración del impuesto sobre sociedades del año, estamos en el año 20, ahora han presentado en julio la declaración de sociedades del año 19. Por las circunstancias excepcionales que padecemos, hay un periodo excepcional para presentarla a lo largo del mes de octubre, a presentar una declaración complementaria. Entonces, una vez finalizada la presentación de declaraciones de este mes de octubre, pues ya queda abierto, aunque ya nos ha llegado algún informe, queda abierto para que nos presenten los informes de transparencia que nos quieran presentar de manera voluntaria. Cabe pensar que nos lo presentarán pues noviembre, diciembre, enero. Una vez presentados esos informes, como he dicho anteriormente, los jefes de equipo de auditoría, de comprobación, que digamos son los inspectores de cabecera de esos grupos económicos empresariales, hacen un análisis preliminar de ese informe de transparencia que permite a la unidad de selección y planificación preparar, digamos, unas entrevistas con las empresas para plantearles dudas y cuestiones derivadas de ese informe que nos han presentado, que contribuyen a ese análisis de riesgos para evaluar y determinar qué es lo que hacemos con esa empresa, el grado de control que vamos a hacer, si la vamos a mirar mucho, poco o nada. O vamos a hacer, como siempre, una comprobación general, que en ocasiones sucede eso, que son grupos tan importantes con una problemática tan exhaustiva que no podemos dejar de mirarlas año a año. Lo que pasa es que, bueno, el objetivo de estos informes de transparencia es centrarse más bien en un análisis puntual y concreto que nos llame la atención para verificar y evaluar esas
transacciones que nos han parecido desde el punto de vista del análisis de riesgos importantes para evaluar. Podemos estar hablando en un periodo normal, prescindiendo de este año excepcional de la pandemia, declaración a presentar en julio, probablemente el análisis de los informes de transparencia haya terminado en junio del año siguiente. Eso de ICAP, ¿qué sucede, digamos, con los riesgos que son detectados, pero que no se pudieron abordar o de los cuales no pudieron llegar a una conclusión dentro del mismo? Se continúa con una conversación posterior, se agrega, ¿verdad?, en los informes por país, o qué procedíamos desde el punto de vista de la Agencia Tributaria de España. Lo que es el análisis de riesgos hay que finalizarlo. Sí que se debate porque hay una línea muy fina y muy difícil a veces de detectar entre lo que es una comprobación inspectora y lo que es un análisis de riesgos y hasta dónde llega ya el análisis que haces. Pero tienes que concluir o que bien las operaciones vinculadas que estás analizando tienen bajo riesgo o que no se pueden considerar que tengan bajo riesgo. Es decir, no se dice que tengan alto riesgo, pero que no se puede considerar que tengan bajo riesgo. De tal forma que en ese sentido posteriormente se vería si se resuelve dentro del programa de la ICA, pues si realmente se considera una situación de riesgo de las que el área de selección trata, es necesario iniciar posteriormente una comprobación inspectora, ya sea parcial, limitada a ese riesgo o general. Pero esa sería la visión. No sé si le he contestado. Sí, no, perfectamente. Y una última pregunta mía, perdón, que tomé el micrófono, era para Carlos, referente a los APAs. Digamos, en Honduras estamos en un proceso del APA, si está dentro de nuestra ley, y tenía dudas, por ejemplo, si en España los APAs son abiertos para cualquier categoría de contribuyentes, no solamente para los grandes contribuyentes, porque sí es el tema, ¿verdad?, lo que es capacidad operativa influye bastante. Y lo que puede suceder es que vienen bastantes pequeños, medianos contribuyentes que también tienen operaciones con partes relacionadas y viene ese flujo, ¿verdad?, de contribuyentes y uno no puede operar. Aparte también de que no hay todavía sí está el Departamento de Procesos de Transferencia, pero no hay una unidad de encargada de lo que es la negociación o revisión de APAs, sino que se estaría formando. Sí, nosotros tenemos el mismo problema. O sea, nuestra norma doméstica, el origen de la norma de precios de transferencia, todos sabemos que es internacional, o sea, está mirando a grandes grupos internacionales. En el caso español también se aplica a pequeñas operaciones domésticas. Y claro, eso hace que la norma internacional no encaje muy bien en el ámbito doméstico. O sea, ahí hay estructuras, por ejemplo, la obligación de documentación, no tiene sentido pedirle a un profesional que actúa a través de una sociedad que tenga la misma documentación que un gran grupo multinacional, ¿vale? Pero nuestra norma no distingue, tiene medidas simplificadas para las operaciones domésticas, a las operaciones pequeñas, pero no distingue. Y es verdad que tenemos abierto los acuerdos previos de evaluación para los dos tipos de operaciones. ¿Qué nos encontramos? La verdad es que no hay muchas operaciones de pequeña cuantía que se soliciten, hay algunas, muchas veces más de grandes patrimonios relacionados con las grandes multinacionales, quizás porque son menos desconocidas, porque la exigencia es alta de documentación y la poca experiencia de los contribuyentes. Muchas de las operaciones que hemos visto que se desestiman no son tanto de grandes empresas, sino pequeñas operaciones porque no cumple con el principio de libre competencia. Nosotros, los recursos que tenemos para estos acuerdos previos son pocos, somos muy pocas personas las que estamos trabajando en ellos. Entonces, nos basamos en que el contribuyente haga una solicitud que cumpla con el principio de libre competencia. O sea, nosotros no somos una oficina que le hacemos el trabajo al contribuyente. Nuestro modelo se basa en que el contribuyente es el que hace un modelo y nosotros lo validamos. ¿Qué nos encontramos? Que muchas veces estos pequeños contribuyentes pues, no están muy especializados en la materia, les cuesta mucho y les ponemos los reparos y simplemente desisten o desestiman. No hemos tenido, gracias a Dios, un aluvión de solicitudes, pero es cierto que hay un riesgo. Quizás si introducen un programa de acuerdos previos se pueda hacer una separación entre dos tipos o solo limitarlo, al menos inicialmente, a grandes contribuyentes, igual que se limita la información país por país a contribuyentes de más de 750 millones. Yo creo que ahí hay un argumento de peso para
decir, bueno, esto empezamos por el gran contribuyente, si vemos que tiene éxito, pues igual lo extendemos a otros contribuyentes y hacemos algo simplificado para ellos. Eso tendría, desde mi punto de vista, mucho sentido. Así que por nuestra parte, nada, muchas gracias, encantados de estar aquí y compartir estas cuestiones con ustedes, y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Yo les agradezco realmente por parte del Servicio de Administración de Rentas. Sinceramente ha sido, como les digo, una exposición bastante interesante. Nosotros estamos en un proceso de implementar nuevas estrategias de cumplimiento cooperativo o cumplimiento voluntario, y sí sepan que todo lo que acabamos de hablar o discutir el día de hoy será tomado en consideración para plantear nuestras estrategias. Así que por mi parte, mi agradecimiento eterno, y igual a Manuel, y estamos en contacto. Sí, esperamos de que este solo sea un primer contacto para futuros webinars, futuras exposiciones que tengamos, y también cuenten con nuestro apoyo en lo que quieran saber de la región, sí, o de nuestro país.